La envidia sin inteligencia emocional te aleja de la vida plena. Hoy, en este podcast, llamado La Pirámide de la Plenitud con Nuria, concretamente en este espacio, programa de la inteligencia emocional, trataré con profundidad la envidia, tanto el sentirla como el recibirla. Y por ello dedicaré todo el tiempo necesario e incluso excepcionalmente leeré 2 publicaciones diferentes en vez de una como suelo hacer, para así poder abordar las 2 direcciones posibles en este sentimiento. ¿Por qué? Porque este sentimiento, la envidia, impacta radicalmente en la posibilidad de lograr la vida plena. Al terminar de escuchar todo el podcast, lograrás comprenderlo con total claridad. A la vez me puedes ayudar con este podcast al suscribirte y al darle me gusta y comentarme cómo te sumó este contenido y cómo puedes emplearlo en tu vida. Así que sin más, comencemos. La envidia. El desarrollo de inteligencia emocional en este sentimiento lo considero crucial. Hace ya algún tiempo que me di cuenta de que la envidia no se manifiesta como Cruella de Vil o como la bruja de Blancanieves. La envidia es inherente al ego, la creencia de que otro hace algo mejor que tú, olvidándonos de que cada uno trajo ciertos dones y que ni mejor ni peor son el medio por el que vino a ejercer su función. Puede que actualmente estén poco desarrollados de forma consciente esos dones, pero los traemos todo lo necesario. Somos entes perfectos para nuestro cometido. Como ya te comenté en otros artículos previamente, desear lo que otros tienen o no aceptar la abundancia que ya somos no hará más que perdernos de nuestro propio objetivo de vida real. Como dice Jodorowsky, la envidia es como la rana que cree que también debe ser errada. Desde la infancia nos inflan con competencias y comparaciones. Ya desde la infancia con las notas. Más que crecer sobre uno mismo, para crecer sobre otros niños, sobre otros cursos, sobre otros colegios, sobre otros países. Y al final decir, porque la educación aquí en este país es X, cualquiera que sea. Pues bien, yo también vengo de allí, yo vengo de esa educación. Y toda esta emoción, sentimiento, hasta que no sea aceptado, no se puede transmutar. La creencia de que no somos lo mismo, la creencia de que no puedo ser mejor, la creencia de que otra persona haya sido dotada mejor que nosotros con algo distinto o que juzgamos de mejor, y un largo etcétera, se inyectaron en esta mente que también me tocó sanar. Y para ello, sacar a la luz y desapegarme de lo que traía asimilado de este mundo y de esta familia. ¿Por qué? Porque yo soy en mayúscula. Mi labor para ello en esta vida es ver todo desde el amor a lo que es, a lo que soy, viendo esa parte enferma, el ego insano, que quiere seguir luchando en la vida contra su sentir de no poder ser más y de tener que ser más y no mirar a otros, o no viendo a otros, o no queriendo escuchar la crítica interior. Y todo ello era la enfermedad que luego iba en el cuerpo, en mi pasado. Ahora sé que las creencias son la enfermedad aún no materializada. Y bueno, todo ello es un proceso. La resistencia es el antídoto por excelencia
de el ego insano ante tanta luz. Y tratar de empujar el ritmo para evolucionar también es otra forma de resistencia. Este artículo fue escrito el 14 de enero de 2015. Artículo La ranita sorda. El liderazgo de las voces internas, así como la actitud ante las voces externas, es imprescindible para lograr todo aquello que nuestro ser anhela. Hay una metáfora que habla sobre la importancia de no escuchar las voces negativas del exterior. Yo lo extendería incluso hasta no escuchar las voces negativas internas. Te contaré una breve historia. Iba una pandilla de ranitas juntas cuando 2 de las ranitas cayeron a un hoyo. Y en este momento, las ranitas que quedaron al borde comenzaron a lamentarse por lo sucedido haciendo aspavientos con los brazos. Una de las ranitas se convenció de que sería imposible salir de aquel hoyo. Sin embargo, la otra ranita es que era sorda. Y ella comenzó a saltar con todas sus fuerzas y cada vez más alto y más alto hasta que por fin logró salir del hoyo. Una vez fuera, las otras ranitas le preguntaron que cómo fue posible que lo consiguiera si la estaban avisando de que no podía. Y la ranita sorda contestó que ella creía que le estaban alentando y entonces que se vino arriba. Pues esto que te narra esta historia breve de la ranita sorda es una metáfora que nos ayuda mucho a tomar perspectiva de lo necesario que es no escuchar las voces negativas externas y tampoco esas voces destructivas internas. Es ideal convertirnos en ranitas sordas ante tanta negatividad. Claro que sí, es cierto. Y a la vez, por supuesto, ser consciente de nuestras debilidades para mejorar y crecer en la vida. A la vez, como no, lo interesante es convertir en nuestro interior a esa ranita negativa en una ranita positiva. Y a la vez acercarnos a ranitas que sean positivas y que nos ayuden a crecer con su aliento y con sus actitudes más positivas hacia nosotros. Responsabilizarnos de la importancia que tienen en nuestra vida nuestras voces internas y la que tiene el elegir escuchar voces negativas externas. El trabajo en coaching consiste precisamente en eso, en convertirnos a nosotros mismos en nuestras ranitas positivas, con la ayuda de una ranita positiva externa. Y yo ahora te pregunto, ¿cuántas ranitas negativas tienes en tu vida? ¿Cuántas ranitas positivas tienes en tu entorno? ¿A qué ranita interna das de comer? ¿A la negativa o a la positiva? Aceptar que somos humanos es sensato. Distinto es creer que sensatez es solo escuchar lo negativo fuera y dentro. El poder lo logramos desde dentro. Te invito a voltear tu cuerpo físicamente y metafóricamente hacia lo positivo, recordando que aquello negativo también te hará crecer. Este artículo fue escrito el 17 de marzo de 2021. Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo,
comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelaplenitude.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelaplenitude.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Bien, pues tras la lectura de estas dos breves publicaciones que hice en dos épocas diferentes de mi vida, ahora quiero desarrollar la reflexión que suelo realizar. Y como te dije en la introducción, hoy me entregaré ante este sentimiento para profundizar todo lo posible. Lo primero, quiero hacerte comprender la importancia de profundizar en la comprensión de este sentimiento. Y para empezar, voy a hacer la gran diferencia necesaria entre emoción y sentimiento. Se utilizan estos sustantivos de forma indistinta, pero no tienen nada que ver. Una emoción es una energía fugaz. Hay teorías diferentes sobre cuáles son las emociones básicas. Hay muchos que difieren en cuáles son y cuántas son. Según una de las teorías que conozco, existen 6 emociones básicas: el miedo, la rabia y la tristeza, junto al asco, la alegría y el amor. ¿Sí? Hay quienes difieren en esto. Los sentimientos son un conjunto de procesos mentales y emocionales combinados. Y todo ello lo que hace es que degenera en estados emocionales sostenidos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, una es la emoción, que es una energía fugaz. Sin embargo, el sentimiento es un proceso combinado de mente-emociones sostenidas en el tiempo. Bien, pues la envidia es un sentimiento. Y considero que es importante normalizar el hablar de ella. ¿Para qué? Para poder liberarnos de todas las insalubridades que vivimos en las relaciones. Porque es algo que nos impide la plenitud. Quien no sabe recibirla y no sabe avanzar al recibirla, queda castrado. Y quien la siente y no sabe gestionarla, o se bloquea a sí mismo o a sí misma, o se dedica a bloquear la vida de los otros. En síntesis, no tener inteligencia emocional en lo relativo al sentimiento de la envidia nos impide la vida plena a todos. Esta es la clave de este podcast. Nosotros necesitamos comprender que lo mismo que sentimos la esperanza, la frustración, ¿sí?, la desilusión, pues la envidia es otro sentimiento igual de importante. Y de hecho la clave para que le quitemos tanto hierro a este sentimiento, lo que contiene como diamante, tras esa presión de sentir la envidia, tras sentir este sentimiento, cuando nosotros lo alquimizamos, logramos una sabiduría manifestada en ese diamante, metafóricamente. Y es que nuestro ser nos está diciendo lo que anhela para ser pleno. Pero como no estamos educados en escuchar internamente nuestras emociones y nuestros sentimientos, pues lo que sucede es que la envidia lo enfanga todo. ¿Sí? Malinterpretamos el profundo sentido que tiene la envidia. Y tú me dirás, bueno, Nuria, vamos a ver. Si es tan humana, entonces, ¿por qué la demonizamos tanto?
¿Por qué no la naturalizamos como la esperanza? ¿Por qué hay tantos juicios sobre ella? Pues mira, te voy a responder desde esta reflexión profunda que llevo realizando muchísimos años sobre las emociones y sobre los sentimientos. Cuando nosotros no sabemos gestionarla bien, realizamos muchas acciones tóxicas. Y entonces esta idea se sobregeneraliza en la sociedad. La envidia ha sido la causa de muchísimos actos dañinos en la vida y en la historia. De guerras, de luchas, de traiciones, de injusticias y de un largo etcétera. Es decir, cuando nosotros sentimos este sentimiento, pero no le aplicamos inteligencia emocional, ni terapia, ni desarrollo personal, ni salud mental, es la razón de grandes causas de insalubridades en las relaciones y en las conductas en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de una forma inconsciente en la sociedad hemos conectado el sentimiento de la envidia a es de mala persona, eso quiere decir que va a hacer un mal acto y que además esto es, quien lo siente es una mala persona que no tiene buen corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que de forma inconsciente todos rechazamos la envidia. De hecho, se suele usar el ¡ay, siento envidia sana! No, la envidia sana no existe. Sientes la envidia y si no sientes admiración. ¿Qué sucede? Cuando sentimos la envidia, lo que sucede es que pasa la oscuridad de la persona. ¿Sí? Eso que se dice, he hecho trabajo de sombras. Bueno, pues el trabajo de sombra también es, por ejemplo, trabajar y hacernos responsables de nuestra envidia, de todos los procesamientos, liberarla, transformarla y alquimizarla. Porque si no, se convierten en ese inconsciente colectivo o inconsciente individual. Y entonces nos posee ese sentimiento porque no lo hemos liderado. Así es por lo que la mayor parte de la sociedad, desde mi punto de vista, actúa la envidia. ¿Sí? Nadie habla de ella e incluso la disfrazan de muchos conceptos y tal. Sí, ya te iré contando un poquito más adelante. Lo que sucede y por lo que se demoniza la rabia y la consecuencia de que se demonice la rabia es que muchas personas, al juzgarla, lo que hacen es que la revierten contra sí, la rabia, la revierten contra sí. Sienten la envidia y entonces se retroflexionan, como se dice en terapia. Y esto al final pues deriva muchas veces en depresión y en ansiedad. Pero hay otras personas que no, que lo que hacen es dañar a otros. Ya sea que lo hacen de una forma muy evidente o lo hacen de una forma muy sutil, ¿no? Entonces, la envidia mal gestionada, actuada por personas insanas, pues, y agresivas, pues lo que hacen es buscar el quitarle el objeto anhelado a otra persona, el desear que pierdan de algún modo lo que han logrado, el dañarles o el cuestionar su valía, ¿sí? Lo que actúan es una agresividad contra otras personas. Como te he compartido, la emoción es diferente al sentimiento. Y entonces ahora lo que quiero es que comprendas que el sentimiento, al estar compuesto de un proceso psicoemocional, tiene una gradación de emociones y de pensamientos. Y ahora quiero centrarme en eso. Hay 4 etapas que yo distingo en la envidia. La primera es que ya sea consciente o inconscientemente, la persona cuando ve a alguien hacia la que siente envidia, lo primero que sintió fue valoración y admiración. Valora y admira lo que tiene el otro. Puede que lo haga en silencio. O puede que incluso haga un halago evidente a otra persona. La segunda fase es que este procesamiento mental degenera en miedos. ¿Por qué? Porque comienza a hacer unos procesamientos psicoemocionales negativos. Siente miedo porque no tiene aquello que tiene la otra persona a la que acaba de admirar. Y entonces eso se convierte en una intensidad muy grande psicoemocional que puede hasta derivar en ansiedad. Tiene miedo a perder algo porque otro tiene ese valor. ¿Sí?
Es decir, hay una creencia inconsciente muy profunda de carencia. Si uno tiene, otro no tiene. O tú o yo. O conmigo o contra mí. ¿Sí? Ya hice un artículo y un podcast sobre esta dicotomía social. ¿Cuál es la tercera fase en la escalada? Pues entonces que todo ese cúmulo de miedo o incluso de ansiedad degenera en muchísima tristeza, negada o evidente. ¿Por qué? Porque juzga lo propio al compararse con otra persona. Entonces teme perder algo, cada uno lo suyo, cada uno tiene sus interpretaciones, ¿no? Y cada uno hace sus propias conjeturas internas de qué teme perder si otro tiene algo. Y la cuarta etapa es la rabia. ¿Sí? En esta escalada, una vez que hemos hecho todo este cúmulo de miedos y de ansiedad, todo este cúmulo de tristezas e incluso hasta de debre, pues derivamos en la rabia. ¿Sabes? ¿Has escuchado alguna vez esta expresión de está verde de envidia? Bien, pues es eso, es la intensidad tan grande de rabia que combinado con esos procesos psicoemocionales que está a punto de explotar. ¿Sí? Hay quienes incluso conectan, al elevar su rabia, lo conectan con me da asco de la envidia que me da esta persona. Sí, yo he escuchado a gente así actuar esa rabia del asco, ¿no? Y hay quienes pues no se permiten sentir tal rabia, aunque la sientan, esa profunda rabia, y lo que hacen es que la vuelven y la convierten en una depresión. Así de complejo, así de compleja es la mente humana. Así de compleja es la inteligencia emocional. Y así de complejo es analizar realmente de una forma muy profunda toda la inteligencia emocional a desarrollarse y todo lo que necesitamos aprender de nosotros mismos para poder lograr una vida plena. ¿Sí? Yo considero que en España hay muchísima envidia. Hay quienes difieren de esta opinión, pero yo honestamente lo he vivido en mis carnes, lo he estado experimentando en muchísimos entornos y aparte en las redes lo veo muchísimo. Y además es que hay muy poca inteligencia emocional para poder gestionar de una forma efectiva la envidia y transmutarlo en plenitud. Mira, las redes generan mucha envidia a muchas personas. Sí, porque claro, ven muchas vidas de éxito que ellos desearían tener. Y entonces viven toda esta escalada emocional interna, pero de una forma súper rápida. Muchas veces eso en cuestión de segundos se ha hecho toda esa escalada de 4 fases que te he descrito. Entonces, ¿qué sucede? Los más agresivos se convierten en haters, en acosadores, en criticones destructivos, dicen todo tipo de mentiras de esas personas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues lo importante no es si es verdad o es mentira lo que están diciendo todas estas actitudes agresivas porque sienten la envidia. Eso no es lo importante. Sino que nos toca aprender a gestionar nuestra envidia. Es que es muy simple. Que es dejar de culpar a otros de que yo siento envidia. Que es mi responsabilidad, es mi sentimiento, es mi mente, es mis emociones. Y es mi responsabilidad aprender a escuchar para dejar de dañarme a mí o de dañar a otro porque siento envidia. Eso es la máxima de la responsabilidad. Y eso se logra mediante la inteligencia emocional. Algo tan ausente en la sociedad a día de hoy. Bueno, pues como esto no se realiza, resulta que derivamos en actitudes sumamente rocambolescas que encubren la envidia, ¿no? Y se les denomina, para encubrirlo, competencia de mercado, competir o ser competitivo, estrategia de mercado. Mira, yo ahí simplemente lo que veo la mayor parte de las veces es envidia mal gestionada. Que tú lo encubres en nombres de negocio, me parece perfecto, pero es la envidia mal gestionada. ¿Que por qué lo sé? Bueno, yo me formé en empresariales del turismo y en MBA, ¿sí?
Fueron mis 2 formaciones esenciales. Y bueno, porque además he recibido muchas mentorías a lo largo de todo mi camino y en determinados momentos mentorías de negocios, ¿no? Y entonces veía esas actuaciones agresivas, esas directrices que me daban, y yo lo que escuchaba era la envidia. Era una envidia lo que residía en el marketing que me estaban proponiendo. De hecho, recuerdo una persona concretamente que decía, mira, copia, imita, ponte al lado y mejóralo. Si total, ya está todo inventado. Si es que tú no vas a inventar nada. Esto es una enorme castración de la creatividad humana, de la creatividad del ser. Aquí no hay plenitud. Nosotros bajamos información al conectar con el ser, al conectar con la profunda autenticidad del ser humano. Y ahora esa creatividad va al mundo. Constantemente existe la creatividad cuando los genios se conectan consigo mismos. Y todos podemos llegar a ser genios creativos. Este tipo de marketing, este tipo de mentoría de negocio, me parece sumamente destructiva. Es que hay demasiadas personas inconscientes y dormidas guiando a otros en sus negocios para lograr un supuesto éxito. ¿Pero qué éxito? Si está desconectado del ser, si está desconectado de su misión, si está desconectado de su plenitud. Si está desconectado de su propósito. Si esa directriz viene de alguien que realmente no tuvo la inteligencia suficiente de gestionar bien su envidia y no escuchó el mensaje de sabiduría, su diamante interno que le contaba esa envidia. Por este motivo, uno de los objetivos que tiene el proyecto de la pirámide de la plenitud es la divulgación en escuelas de negocio sobre el sistema de la pirámide para ayudar desde el marketing, desde los negocios, dentro de los negocios, a hacer que las personas conecten con su ser, conecten con su plenitud, conecten con su creatividad. Basta ya de la desconexión por no reconocer la envidia. Hay algo que creo que es imprescindible y es educar en distinciones. Esto es muy de coaching, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que se evidencia un gran analfabetismo emocional cuando se sobregeneraliza, que es una distorsión cognitiva, que cualquier cosa, cualquier afirmación que haga una persona ante un proyecto, ante una persona, es que es envidia. Eso es analfabetismo emocional. Y te voy a explicar por qué. Mira, una cosa es frustración y otra cosa es envidia. ¿Sí? Tú puedes sentirte sumamente frustrado porque no logras lo que llevas currándote por años o por meses. Entonces miras a otra persona y dices, bueno, esta persona ¿cómo la ha logrado tan rápido? Entonces te frustra. Y eso no es lo mismo que la envidia, ya que la envidia lo que hace es querer desear lo que otro tiene, lo que otro ha logrado, cuando ni tú sabes lo que quiere, cuando no lo has identificado, cuando no estás trabajando por ello o cuando realmente hay una carencia por tu parte de responsabilidad, ¿sí? La frustración es un sentimiento de impotencia, cuando tú trabajas duro y aún no llegan los frutos. Es como si sintieras un muro frente a ti, ¿no? Estás caminando hacia algo pero no lo logras. Y eso no es lo mismo que querer algo al mirar el camino de otro. ¿Sí? Bien, pues cuando las personas mezclan envidia y frustración y las combinan y se creen que es lo mismo, es analfabetismo emocional. Después hay veces, que lo veo y lo leo en redes muchas veces, ¿no? Que cuando alguien comparte, ¿no?, pues una confrontación terapéutica o educativa o critica constructivamente a alguien en redes sin buscar un daño o advierte desde la preocupación de actuaciones de determinadas personas, la respuesta por el analfabetismo emocional pues es que tú lo que sientes es envidia. O sea, yo además fue súper descarado, un ejemplo muy, muy clásico. Fue que alguien dijo, oye, este chico está consumiendo muchísimos estupefacientes, veremos a ver cómo acaba, ¿eh? Esto debería las personas de su entorno ponerle atención porque puede acabar mal. Tú lo que tienes es envidia. Analfabetismo emocional, eso es. No hay otra.
Y después distinguir la envidia, sí, también es otra distinción necesaria a realizar. La envidia no es lo mismo que rabia por rabia. Cuando tú sientes la impotencia, la frustración, la falta de aceptación, si tú no sabes gestionar bien tu rabia, va a irrumpir con mucha fuerza tu actitud contra otros y vas a generar faltas de respeto. Y eso es rabia, no es por envidia, es porque tú no tienes un autoliderazgo interno. Tú no sabes dominar tu rabia y convertirla en fuerza. Tú no sabes canalizar tu rabia, no tienes inteligencia emocional, pero eso no es igual a envidia, ¿sí? Es importante esta educación en distinciones, pero de una forma muy sólida, para desarrollar conciencia en la sociedad. Ahora me gustaría también hacerte comprender que hay una situación, una dinámica que se está dando, ¿no? Porque como la envidia es un secreto a voces y estamos todos dominados por ella, pero tampoco queremos que se nos vea el plumero, pues entonces hay una completa rocambolesca situación que estamos viviendo, ¿vale? Y es que ahora resulta que el victimismo está de moda, porque la meritocracia genera mucha envidia. Sí. Mira, a día de hoy yo observo que la envidia mal gestionada deriva en elegir el victimismo para lograr el apoyo y el logro del éxito. Pues yo voy a llegar a tener algo de éxito porque me hago la víctima. Si tú observas las redes, está más que demostrado que alguien que logra algo contundente, sólido y veraz, con rotundidad, que tiene méritos, que avanza, que tiene garra, que se supera, despierta muchísima envidia. Y de hecho, muchas personas que viven desde aquí, lo que reciben es mucho vacío. Y además, muchos acosos y haters. Entonces, si destacas en positivo, pues pareciera que ahora está mal visto. Este quien se ha creído que es, este es que es un arrogante, este es que es un engreído, La envidia, verde de envidia. Entonces ya empieza toda esa actuación agresiva, evidente o sutil a emerger. Así que, de una forma inconsciente, de una forma completamente desde la oscuridad del inconsciente colectivo, la pregunta es, bueno, ¿por qué no mejor lograr el éxito desde el victimismo? Porque siempre me voy a encontrar a alguien que necesite ser el salvador, y sentirse valioso por ser el salvador de otro, y así, bueno, pues así ganamos los dos, en vez de por meritocracia que me van a dar hasta en el cielo de la boca. Y así, pues, el salvador y el salvado victimista, pues canalizan sus necesidades emocionales mal gestionadas. Y así pues toda una sociedad se dedica a ser dirigida por triadas internas insanas y así poder posicionar como victimarios a personas que hacen méritos, porque nos hacen despertar nuestra envidia. Porque lograr cosas en la vida, trabajar y lograr y avanzar y caminar, todo eso es malísimo, eso porque me despierta la envidia. Así que yo me voy a victimizar por todo lo que me pasa en la vida y así voy a conseguir el éxito. El camino corto del éxito que tú eliges no te lleva a la plenitud. Y tú eliges o vivir de verdad una vida plena o vivir una vida a medias, a medio gas. Tú eliges. Porque el victimismo requiere de mucha depresión, El victimismo requiere de mucha negatividad. Y ahí siempre te puedes pillar los dedos. Cuidado con eso. Mira, ahora que he hablado de la tríada interna, cuando nosotros recibimos la envidia, se hace un juego interno en la tríada interna, que ya te compartí un podcast que puedes profundizar mediante él mismo, que se llama Tríada Víctima, Salvador, Verdugo, en el programa de relaciones, ¿sí?
Yo tengo 2 distintos programas por ahora, el de relaciones y el de inteligencia emocional. Bueno, pues si vas al programa de relaciones, encontrarás ese podcast de la tríada víctima, salvador y verdugo. Tomando como referencia esa información, cuando nosotros recibimos la envidia, es porque tenemos una tríada interna insana, donde hay un niño herido. Este niño herido, niña herida, tiene una baja autoestima, tiene un bajo poder personal. De hecho, ha asumido como normal el síndrome Salomón, que es no destacar para no enfadar a los demás y para no molestar. Y además se va a ver manipulado completamente por el efecto Pigmalión que le hagan otras personas. ¿Sí? Estas manipulaciones de tú no vales, de esto está mal, ¿no? O simplemente esos gestos de mirada negativas, ¿no? Reprochadoras, esas miradas reprochadoras. Bueno, pues estas personas, este niño herido y esta niña herida, se sienten lagartijas, pero en su plenitud son dragones únicos. Lo que pasa es que tienen un profundo sentimiento de inmerecimiento. De todo esto yo profundicé sobre la autoestima y el poder personal, profundicé en un artículo en mi blog. Si quieres, puedes dirigirte a él y leerlo en profundidad. El dragón que se creía lagartija. A su vez, tenemos un victimario dentro y fuera. Este victimario juega el síndrome del cangrejo del cubo. A simples rasgos, consiste en que todos los cangrejitos que están en el fondo del cubo, como uno de los cangrejos quiera salir del cubo, le van a tirar de la pata para que no salga. Este victimario dentro y fuera es el síndrome de la amapola alta, que como una amapola destaque por encima de las demás, se le corta. También está dirigido este victimario por el efecto Pigmalión actuado. Internamente y externamente hay alguien enfrente que está constantemente apuntando lo que está mal, lo que no está bien, que es esa parte agresiva de la actuación de la envidia. Aquí es donde la ranita sorda debe de actuar ante estos victimarios tan insanos. ¿Y qué pasa? Que ese victimario realmente no es una persona que sea un dragón pleno, con autoestima y poder personal. ¿Qué va? No se siente lagartija, no lo actúan. Ese victimario interno y externo no actúa como lagartija. Tampoco es un dragón, Son personas que viven el síndrome Procusto. Fingen ser dragones, pero realmente son pseudodragones. Yo les llamo las iguanas. ¿Sí? E internamente nosotros vivimos un salvador interno, que es el que necesitamos desarrollar, porque está en carencia. Cuando vivimos esa recepción de la envidia agresiva o sutil y nos anulan o nos anulamos nosotros mismos, hemos de desarrollar ese salvador interno, que es una ranita sorda que sabe gestionar las críticas externas e internas. De hecho, desarrollar un proceso educativo interno muy sólido de educación, de desarrollo personal y de salud mental. Realizar todo el proceso que propongo en la pirámide de la plenitud de 6 fases completas, complejas, y además ir profundizando poco a poco en las 3 fases de los 3 niveles, consciente, subconsciente e inconsciente. Y con todo ello, logramos hacer que el niño interior sane, lograr una tríada interna sana y poder lograr la plenitud. Para que comprendas muchísimo más acerca de la envidia y de los movimientos, los comportamientos y todo esto, a mí me gusta generar una visualización de las polaridades.
¿sí? En terapia y en psicología cognitivo-conductual se trabajan de forma diferente las polaridades. Pero a mí me gusta la combinación. Yo soy muy creativa y a mí me encanta la combinación de muchas visiones al mismo tiempo. Si conoces mis trabajos, sabes perfectamente ya de sobra que me encanta la combinación de múltiples visiones al mismo tiempo. Así que, desde la visión de la psicología cognitivo-conductual, las personas solemos ubicarnos normalmente en un polo o en otro, ¿sí? Entonces, un polo es el polo sumiso, el otro polo es el polo agresivo y el centro es la asertividad. Entonces, en el polo sumiso o en carencia, cuando nosotros vivimos la envidia, lo que quiere decir es que esa rabia la volvemos contra nosotros mismos. Nos castramos, nos desconectamos o retroflexionamos, ¿no? Que es dañarnos a nosotros mismos con la culpa, con la vergüenza, con la autoexigencia, con el conformismo, con el victimismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo logro? Y si no, pues la tristeza o la depresión o incluso ser pasivos en nuestra vida, sentir injusticia, impotencia, frustración. Hay muchísimas formas en la cual nos vamos al polo sumiso cuando sentimos la parte de la envidia. Esto es un clásico en las personas paz y las personas empáticas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos dañar a nadie. Sí, entonces tendemos a irnos a la sumisión, preferimos, al no saber gestionar la rabia, dañarnos a nosotros mismos antes que dañar a otro. Sin embargo, en el otro polo, en el otro extremo, están los agresivos. Entonces, son personas que por supuesto no son paz ni empáticas. Entonces lo que pasa es que no se responsabilizan de sus emociones. Quieren culpar a todos de su sentir. Vuelcan la ira contra todos. Entonces, de forma evidente o sutil, pues hacen burlas, hacen humillaciones, hacen bullying, mobbing, manipulan grupos completos, incluso sociedades completas. Se comparan, compiten, roban, imitan a otros, hasta acusan a otras personas, hacen críticas destructivas, anulan, incluso minimizan logros de otros o maximizan cualquier pequeño fallo que tenga una persona, no los reconocen, no los valoran, no les hacen vacío o se convierten en haters. Bueno, es que hay muchísimas formas de actuar de una forma agresiva la envidia. Y hay una forma que es la agresividad sutil. Entonces esto es lo que se denomina como el pasivo agresivo. No valoran, hacen un vacío enorme, o bien se dedican a hacer el cotilleo y el chismorreo típico, ¿no? De contar tonterías o mentiras de esa persona, o los copian bajo cuerda, o les roban ideas bajo cuerda, o les menosprecian o minusvaloran lo que han logrado, o bien el clásico cambiarte de tema cuando tú estás contando algo que te motiva, que te alegra, que has logrado algo, compartes algo y el rápido cambio de tema o menosprecio. Es que estoy muy ocupada, es que no... ¿Sí? Entonces, tanto ya sea que se actúe la envidia sentida desde la parte sumisa como desde la parte agresiva, al final son personas que están dominadas por la rabia, porque no saben gestionar la envidia. ¿Sí? Ni mejor ni peor, al final es lo mismo. Dos personas o grupos de personas dominadas por la rabia, en esa escalada emocional que te compartí antes, ¿no? ¿Cuál es el centro asertivo? Sí, pues el centro asertivo es cuando una persona logra la inteligencia emocional ante la envidia. Entonces escucha el ser mediante la escucha de su sentimiento. Entonces aplica la conciencia, el respeto, se dedica a sanar y a desarrollarse personalmente, puede lograr admirar y reconocer lo positivo de otros y lo que hay en sí mismo, autoestima, poder personal, y sabe además retirarse si no sabe gestionar el sentimiento de la envidia, ¿sí? Ante una situación o hacia una persona y prefiere retirarse.
Al final es sabiduría pura, no querer dañar a otros y saber retirarse. Y tú me dirás, bueno, entonces, para desarrollar de una forma sana la inteligencia emocional, al sentir la envidia, ¿cómo se podría hacer, Nuria? Pues mira, si tú sientes la envidia, lo primero es reconocer que eres humana o humano. Tú eres un ser humano y eso es vulnerabilidad. Yo sé que siento la envidia, me la dejo sentir y elijo no dañar ni a otros, ni a mí mismo, ni a mí misma. Yo voy a creer en mí. Y voy a escuchar qué es realmente lo que mi ser me quiere decir. ¿Qué quiero de eso que ha logrado el otro? ¿Sí? Es decir, a lo mejor yo lo que quiero es simplemente la alegría que otro está viviendo. O la tranquilidad que ella vive porque ha mejorado su situación económica. O que por fin yo pueda vivir tranquila en un patrón de relaciones sanas. A lo mejor no es ni tan siquiera tener una pareja, sino la tranquilidad que vive. Entonces hay que escarbar muy bien, como te dije antes, en cuando sentimos la envidia, qué es lo que realmente quiero y anhelo de ese logro de esa persona, ¿no? Por eso indico que lo mejor es evitar las imitaciones y las copias, porque muchas veces estamos perdiéndonos aún más por el camino. La cuestión es respetar el camino del otro y la dirección que está viviendo hacia su plenitud, ¿no? Y si no sé gestionar esa envidia, bueno, pues tomar la distancia, como comentaba antes. Esa es la forma más sana de desarrollar la inteligencia emocional, cuando yo la siento, esa envidia, ¿no? Y cuando ya logre gestionarla, pues si quiero y elijo, pues acercarme de nuevo a esa persona. Es el mayor acto de amor y de respeto y de conciencia que podemos desarrollar, ¿sí? Dejar de estar poseídos por la rabia en la que deriva la envidia. Ni contra mí ni contra otro. Y en definitiva, al final, lograr integrar una buena inteligencia emocional ante la envidia es aprender a admirar a otras personas. Porque al final lo primero que sucedió fue una admiración, ¿sí? Y a la vez aprender a gestionar todas esas emociones y procesos psicoemocionales. Y poner el foco en nosotros mismos, ¿sí? Poner el foco en nosotros mismos y caminar hacia nuestra plenitud. Y también me puedes preguntar, bueno, Nuria, entonces, ¿cómo podemos desarrollar, con todo esto que has contado, una actitud sana en el sentir la inteligencia emocional al recibir la envidia por parte de otros? Mira, pues si tú eres una persona más sumisa y recibes la envidia por parte de otras personas, ya sean agresivas o ya sean sutiles, lo primero es que necesitas sanar tu propia tríada interna y aprender a poner los límites a las personas que no tienen inteligencia emocional con la envidia. Partiendo de esta base, aprender a dejar de agredirte a ti mismo o a ti misma de múltiples maneras, porque agredir a uno mismo es retirarnos cuando nos merecemos estar ahí, es salir de sitios por evitar un conflicto, es regalar aquello que nos merecemos recibir, es callarnos cuando lo hemos realizado nosotros, es negar nuestra necesidad de aquello por lo que hemos trabajado. Es que hay muchísimos mecanismos de autoagresión en esa sumisión, como el echar el paso atrás al perder trabajos, o vivir constantemente una inestabilidad social o económica, material, porque hay muchísimos otros que están haciendo conductas insanas y están haciendo que te echen incluso de trabajos. Dejar de jodernos la vida por tal de ser buenos con personas que tienen malas intenciones. Ese destructivo buenismo al que estamos sometidos muchas personas que estamos viviendo desde esa parte más sumisa de la vida. Es necesario desarrollar el poder personal, la autoestima y el merecimiento para que esto no siga sucediendo si otras personas activan su envidia y no la saben gestionar.
Y si tú eres del bando más agresivo y hay alguien que te envidia y empieza a hacer un montón de dinámicas muy tóxicas, tú simplemente necesitas seguir afirmándote. Soltar todas esas acciones agresivas contra otros. Soltar las venganzas y las faltas de respeto. Saber de dónde viene esa envidia y por qué la actúan. Y a la vez, actuar tu asertividad, tus derechos asertivos. Y si es necesario, tomar la ley y actuar desde la ley. Al final, tanto lograr esta inteligencia emocional al sentir la envidia como al recibirla, lo que estamos logrando es lo que se denomina en la psicología cognitivo-conductual la asertividad en la vida. Yo lo denomino la plenitud, yo lo denomino el observador consciente también, o el justo equilibrio. Es el equilibrio del femenino y del masculino sano. Hay muchos nombres, es la conciencia, es la triada interna. ¿Sí? Mira, para que lo puedas comprender de una forma muchísimo más práctica, yo te voy a compartir mi experiencia con el sentimiento de la envidia. Como ya te he compartido, yo la sentía desde la sumisión, o bien me desconectaba de ella. Al ser paz empática, yo lo que hacía era que bloqueaba todo eso para poder ayudar a otros, para poder alentarlos, para poder apoyarlos. Aunque, claro, mi patrón de relaciones era muy insano y yo recibía lo opuesto. Muchas veces recibía actuaciones agresivas, evidentes o sutiles, ¿no? Y eso pues me impedía avanzar muchas veces hacia mi plenitud. Nosotros, los PAS, lo vemos todo. O sea, cuando nosotros sanamos y empezamos a desbloquear todas aquellas disonancias cognitivas, todas esas desconexiones emocionales que hemos tenido que ir haciendo a lo largo de la vida, y desbloqueamos todo aquello, comenzamos a recabar la información que sí que recibimos. Aunque nos hiciéramos los sordos entonces, cuando conectamos con aquellas situaciones, volvemos a conectar con la información de lo que sucedió entonces, de todas las emociones de otras personas, de las dinámicas que se produjeron. Desde la herramienta del autoconocimiento astrológico, la carta astral, yo tengo Luna Capricornio en 5. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo desarrollado y tengo la capacidad de desconectarme. Y todo esto que te acabo de decir era gracias a que yo tengo esa habilidad innata, que es, como medio de supervivencia, poder desconectarme de todas las emociones y de todo lo que sucede en mi entorno. ¿Por qué? Pues porque era demasiado. Nosotros los PAS, como te expliqué en el podcast previo, los PAS nosotros sentimos demasiado. Y lo que nos sucede es que tenemos demasiada perceptividad. Y muchas veces lo más sano que podemos hacer cuando no tenemos inteligencia emocional, salud mental, ni desarrollo personal, ni educación, lo mejor que podemos hacer muchas veces es desconectarnos. Y yo lo hice muchísimas veces en mi vida. Pero no quería decir que no me enterara. Y no quiere decir que yo no sepa ahora todo lo que viví tras desbloquear todos aquellos traumas y retraumatizaciones que viví. En 2020, cuando inicié mi viaje por el autoconocimiento desde la astrología, después de 12 años ya con un montón de herramientas de autoconocimiento previa, una chica miró mi carta astral y me dijo: wow, tú tienes Lilith en Escorpio, tú has debido de vivir mucha envidia, ¿no? Tú lo has debido de pasar bastante mal, ¿no? Y yo ahí me quedé un poquito en blanco y dije: wow, yo cada vez comprendo más lo que he vivido y comprendo más mi pasado. Y luego más adelante, con esta herramienta de autoconocimiento, supe que el Sol en casa 12 lo que vive muchas veces es enemigos ocultos. Y claro, ahí fue cuando comprendí la actuación de la agresividad sutil que había vivido. Y ahí, con estos dos factores, estos elementos, fue cuando comprendí que sí que es cierto que mi patrón de relaciones insanos era muy complejo. Esa tríada insana había que sanarla, y muy, muy sólidamente. Como PAS, cuando comenzamos a ver todas las dinámicas que se activan en otros desde la envidia, pues yo lo escuchaba y lo veía, ¿no? Como te decía. ¿Por qué? Porque nosotros somos los magos de la escucha y de la visión de lo abstracto. Nosotros vemos los patrones.
Nosotros vemos las alianzas que no se expresan más que con una mirada cómplice, pero incluso sutil, que se hagan entre dos personas. Percibimos muchísimo todo lo que contienen esas emociones que se aíslan, que se ubican en los vacíos que se producen. Así que para poder seguir adelante, a pesar de tanta escucha, yo me desconectaba para no sentir ni verlo. Y así lo que generé fue una rabia profunda, silenciosa. Y así eso fue lo que dominaba muchas veces mi vida. Yo lo que hacía era que anulaba mi propia escucha emocional humana de la envidia hacia otros. Entonces yo lo que pasa es que yo temía actuar agresivamente. La fantasía era, si yo siento la envidia, yo le voy a hacer daño a otras personas como otros me hacen a mí. Entonces yo, si me dejo sentirla, yo voy a ser una persona agresiva. Uy, no la sienta. Entonces, ¿qué sucede? Que no escuchas tus verdaderos anhelos, los del ser. Entonces sí, seguía creciendo en la vida, pero no crecía hacia mi plenitud, no. Iba creciendo hacia otro sitio. Después, yo me anulaba el escuchar honestamente muchísimas actuaciones tóxicas de otras personas que estaban dirigidas por su envidia hacia mí. Y me esforzaba por complacerles, y me esforzaba por agradarles y por ayudarles. Y además, les premiaba con regalarles mi bondad, mi generosidad, mi apoyo, todos mis dones. Y además, de vuelta, no recibía ni reconocimiento ni valoración. Toda esta baja inteligencia emocional que yo tenía, por esa baja educación que había recibido, me llevó a desear incluso no destacar de forma consciente e inconscientemente. Yo rogaba que por favor en el siguiente trabajo no me dieran ningún tipo de responsabilidad, que yo no quería destacar, por favor, que yo no quiero destacar, que yo no quiero activar la insalubridad de otras personas, que no quiero una primera línea, que por Dios, que no quiero que me vuelvan a hacer moving, que llegar hasta ese punto de ansiedad y de ansiedad social. Era muy fuerte, era muy heavy, como se dice, ¿no? Así que con esto que te acabo de compartir, una experiencia personal, te pregunto, ¿ves ahora la importancia de tener inteligencia emocional ante el sentimiento de la envidia de otros? Es que nos podemos destruir la vida al completo si no sabemos tener inteligencia emocional con esta emoción, con este sentimiento. Y la pregunta que seguramente me estarás haciendo, ¿no? Bueno, Nuria, ¿cómo acaba esta baja inteligencia emocional que tú tenías? Pues mira, fue un cúmulo de quiebras, de despidos por moving, de vacíos de reconocimiento y de valoración, de relaciones tóxicas o bullying sutil, de sentirme exhausta, con burnout, sin reciprocidad, en no recibir justicia en las relaciones que vivía, en atraer a personas muy aprovechadas, que se adjudicaban todos los resultados de sus logros a sí mismas y no a la ayuda que habían recibido. Y todo ello, ¿sabes qué pasa? Que lo que genera es una rabia silenciosa interna muy profunda, que también después hay que saber gestionar y aprender a gestionar. ¿Y sabes qué pasa? Que la rabia aprendí que es funcional. Es funcional. Y además es necesaria aprender a alquimizarla en poder personal. Porque si no es así, como tú seas sumiso en esa polaridad que te describía, te vas a ir a depresiones o a estados depresivos, que lo sepas. Te vas a ir a la culpa, te vas a ir a la vergüenza, te vas a ir a la autoexigencia. Porque si no logramos integrar la sabiduría de la escucha de nuestra rabia, no podremos respetarnos primero. No podremos entonces hacernos respetar. Y por consecuencia, no podremos respetar a los otros. Si ante la envidia de otros que no actúan de buena fe, tú no tienes autoestima, poder personal, ni sentimiento de merecimiento, lo que yo decía antes de ese niño interno sano, que sepas que tu vida no va a ser plena, sino que va a ser una constante quiebra, como lo fue la mía.
¿Y sabes qué fue lo que también aprendí en la vida y de las relaciones? Que alguien que siente envidia de ti, que no elige gestionársela, que no te desea el bien, ni se alegra por ti y además se aprovecha de ti, ni merece ser tu amigo, ni merece ser tu compañero, ni merece ser tu pareja, ni alguien a quien tener cerca. No malinterpretemos poner la otra mejilla con dejar a nuestra vera a personas que nos están hundiendo. Así que te propongo un pequeño trabajo reflexivo. Ahora te toca volver a revisar este podcast, poco a poco, paso a paso, para poder reconocer cuál es tu patrón psicoemocional desde el sentir la envidia y desde el emitir este sentimiento. Y comprender cómo son los patrones de relaciones de tu vida, tanto internos como externos, en tu tríada, en esta temática de la envidia. ¿Sí? Mi energía neural, la más esencial, es profundamente maternal y paternal. Por ello, yo siempre estoy proporcionando la idea, el concepto, el paradigma de una educación integral y completa en el femenino y en el masculino para poder lograr elevar la conciencia de la sociedad. Entonces, concibo que lo primordial es lograr una profunda reeducación social, reeducación de las personas con una profunda inteligencia emocional, salud mental y desarrollo personal. Pero además, como insisto mucho en el programa de relaciones, comprender completamente nuestro patrón de relaciones de vida y sanar esa tríada interna. ¿Sí? Yo recuerdo que en mi formación de terapia había profesionales que me decían que yo no era ninguna resolvedora ni prescriptora de recetas, que yo no tenía que dar guías, que yo era terapeuta, ¿no? Me decían. Entonces, todas estas prácticas que yo realizo hoy día de generar estas estructuras de sistemas de trabajo, de pirámides, todo esto, pues si yo hubiera aceptado y no me hubiera convertido en una ranita sorda, pues yo no lo habría creado. ¿Sí? Así que superé esa sensibilidad a la crítica que tuve y decidí que iba a dar como paz y empática que soy todo lo que observé en muchos grupos, en muchos entornos profesionales y personales, vi que necesitaban las personas. Así que endurecí mi pellejo y ahora me decido a nutrir de todo aquello que sé que es necesario en la sociedad para la evolución de la conciencia. ¿Por qué? Pues yo ahora conozco mi misión, mi propósito y mis virtudes. Y quiero aportar lo que traje de forma innata. Y además lo que desarrollé después de mi proceso. ¿Por qué? Porque por fin me liberé del condicionamiento exterior y me convertí en la ranita sorda. No solo la envidia es un tema que trato en mis 7 libros, así como en el libro blog, sino en la web verás muchísimos materiales explicativos que hagan comprender cuál es la propuesta profunda que genera un cambio social. En los libros, en los sistemas, en las pirámides, en la web. Es que por muchos espacios diferentes explico todo el proceso que puede ser aplicado a todo tipo de nichos, que puede ser aplicado a todo tipo de elementos o componentes que tiene el proceso de una persona a lo largo de la vida. Así que sin más, y después de esta profundísima reflexión y clase que he dado sobre la envidia, solo me queda decirte, compañero y compañera, buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar.
Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.